los temas más sensibles y torales que podemos tener los pequeños productores es el tema de investigación, asesoría técnica o transferencia del conocimiento. Es bien limitada, no todo el mundo tiene ese acceso a ese tipo de información o transferencia de tecnología, lo cual la gran mayoría de nuestros productores todavía en Centroamérica están realmente aislados de este tema. Verdaderamente sorprendente todo lo que hemos visto, las tecnologías, el uso de maquinaria, sobre todo la agricultura que tienen bajo cobertura. Es algo que tal vez, no digo que sea imposible de hacer, pero que sí lo podemos hacer en un cuarto de manzana, pero hacer algo similar, tal vez para crear un ejemplo en nuestros países nada más. It started all with an idea of Ricolto, who still was Vredeseilanden at that moment, and they came to us with a question about cooperatives in Nicaragua at that point, and they were asking for us if we knew good partners in West Flanders. And we started with the Reoveiling is one of the first one, and then we had also Inagro. Es importante que la gente ve como nuestro instituto para las investigaciones de agricultura puede soportar, puede apoyar los agricultores, los horticultores, en qué manera, qué servicios ofrecemos. Quizás algunos de esos servicios pueden ser replicados. Y definitivamente el intercambio de cada una de esas experiencias enriquece y hace que de alguna manera uno tome nuevas ideas para poderlas adaptar y hacer más eficiente la forma en que cultivamos en nuestro país. Creo que los productores tienen la oportunidad de platicar directamente con la academia platicar con los productores en relación a sus necesidades, sus sentimientos, su querer hacer, y al mismo tiempo con la empresa privada. Y yo creo que estos tres elementos los miro totalmente diferentes a tomar un grupo de productores grandes, ir a un lugar, o un grupo de técnicos así por aparte. Creo que es mejor integrarlo, creo que esa es una buena metodología, precisamente porque cada cosa que vamos viendo la vamos analizando y discutiendo. Todo ha sido impresionante, la parte de agricultura orgánica, agricultura protegida, las plantas de acopio y proceso que poseen aquí, las cooperativas, el desarrollo de estas cooperativas. Sí, nos llevamos una muy buena experiencia. 3 years ago, my idea was that there was a very big gap between the context in Belgium, in West Flanders, and the context in Central America. They live another way that we live, but they were also lucky. That was strange. Everybody there was very lucky, I think. And here we have a lot of things, we have to do a lot, but I think there are a lot of people here, they are not so lucky like that. I think that. But now, when I heard all these stories, I've seen that it is possible to translate to your own context what they have learned here. For instance, when we were in Nicaragua, and Johan was telling about the auction, people were really looking to him. What are you talking about? An auction with 3,600 farmers, and we are a cooperative with only 25 members. How is it possible? But now I have a feeling that the processes behind the auction can be translated in a Central American context. Y sería un gran sueño para mí que en Nicaragua podamos ver
aunque sea una pequeña empresa, pero con esa visión de futuro. And they want to learn, they want to do it, they want to, how do you say that, development, no? They want to grow, but they have a lot of work to do. They want to work together, so that's the future, work together.